beneficios. Claro que sí, Mile, y pues todos estos procesos que estabas hablando hace un rato, ¿no? Nanotecnología. Y para poder seguir ampliando, seguir entendiendo la mecatrónica de Uniagraria, ingeniero en electrónica con doctorado y maestría en ciencias de electrónica y telecomunicaciones. Leonardo, buenas tardes y bienvenido en Combo Aprendemos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este programa de Radio Nacional de Colombia. Muchísimas gracias, Leonardo, a ti por aceptar esta invitación, por acompañarnos a esta hora de la tarde. Nosotros, Mile estaba dando también un concepto de nanotecnología muy interesante, pero en tus palabras, Leonardo, ¿qué podríamos de pronto aportar a ese concepto y a esa pregunta de qué es la nanotecnología? Realmente el concepto de nanotecnología nos permite miniaturizar, hacer cada vez más pequeños las componentes tecnológicas de nuestro entorno. Se adiciona ese prefijo nano que nos indica que son 1.000 millonésimas partes de un metro. Estamos hablando de unas condiciones muy, muy pequeñas que nos permiten cambiar la realidad de nuestro contexto. En especial, ya fuerzas como la gravedad se vuelven muy poco importantes en estas condiciones que son atómicas o moleculares, y entran otras fuerzas como la tensión superficial que cubren otras dinámicas de los mecanismos que tenemos a esta escala. Interesante lo que nos comparte a esta hora el profe Leonardo. Profe, ¿por qué podríamos o por qué muchas personas dicen que este tema de la nanotecnología es un campo revolucionario para la ciencia? Realmente la revolución inicia desde 1959, cuando el físico Richard Feynman, en una conferencia de física, dice: hay mucho espacio en el fondo. Esto nos lleva a un escenario de entendimiento diferente al contexto donde nosotros vivimos y nos lleva a analizar la vida desde una perspectiva atómica y molecular. La revolución surge más que todo porque tenemos que dimensionar de una forma diferente nuestra realidad y cómo esta cadena de eventos empieza a suscitar mejoras de nuestro entorno. Esto desde 1959. En el 81 logramos un avance trascendental, que es la microscopía con efecto túnel, que nos permite visualizar a nivel atómico, y o sea, que podemos manipular, hacer máquinas para lograr una mejora de nuestro entorno a nivel de eficiencia. Eso yo creo que es la revolución más grande que tenemos. Bueno, muy interesante. Leonardo, ¿cuáles serían esos campos como de una manera más práctica y también sencilla para entender esos campos donde tiene incidencia o tiene mayor aplicación todo este tema de la nanotecnología? Realmente, si nos vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que impacta en todos. Podemos hacer modificación de alimentos, modificación o control de cambio climático. Hay un escenario que estamos viviendo realmente ahora en el distrito, que es la necesidad de agua y la necesidad de energía. Hay una postura... Padeciendo eso. Exactamente. Hay una postura donde se habla de cosecha de energía. Hay energía residual por fuentes como los radios, los teléfonos celulares, que se pierde energía de estas ondas y se pueden captar, mejorando las prestaciones de otros dispositivos. Otro escenario convencional está en la medicina. En la medicina podemos el desarrollo de nuevas vacunas, también podemos generar controles de la natalidad, podemos hacer fecundación diferente a las convencionales, utilizando, por ejemplo, sperm bots o robots especializados para la captura de esperma, y esto permite un control de la natalidad que tenemos en el mundo. Bueno, bien interesante entender entonces esa aplicabilidad y todos esas conversaciones y esos escenarios donde podríamos pues tener esta incidencia de la nanotecnología. Me causa mucha curiosidad, Leonardo, esa aplicación directamente en los alimentos. ¿Hasta qué punto o digamos en avances que se estén presentando en este momento realmente pues puede participar la nanotecnología, y hasta qué punto puede de pronto encontrarse en una afectación directamente con la salud y el bienestar de los seres humanos? ¿Se puede presentar? Realmente cualquier fenómeno de manipulación de orden natural puede tener daños colaterales, pero se tiene que hacer
100% control sobre los mecanismos que se hacen. Te voy a poner un ejemplo. En Guatemala han realizado tortillas que mejoran las condiciones nutricionales de la población indígena vulnerable. ¿Qué sucede? A pesar de que se hizo una manipulación nanotecnológica y biotecnológica, que son elementos hermanos, lograron construir tortillas para la población y mejorar los índices de nutrición. ¿Qué pasa? La población la rechaza por el sabor que tenía. Entonces entran otros factores que se denominan factores humanos para controlar eso y reducir siempre los daños. Lo hemos visto con el uso de las vacunas para COVID-19, uso de elementos nanotecnológicos, donde a ciertas poblaciones se le generaba daños colaterales, pero se pueden minimizar a medida que se conocen estos experimentos. Esa incidencia cultural en cada una de esas poblaciones. Profe, ¿cómo los jóvenes de nuestras instituciones educativas logran entender este tema de la nanotecnología? Realmente nosotros, dentro del Departamento de Ingeniería Mecatrónica en la Uniagraria, hemos considerado una línea de profundidad en bio y nanotecnología con ese propósito de educarlos hacia esa revolución, apalancados en los contextos que se vive a nivel social y a nivel de ingeniería. Un caso particular de ellos, y lo hablábamos ahora, es la cosecha de energía. En cosecha de energía se hacen diseños para hacer eficiente la conversión. Estamos hablando de una onda electromagnética que está llegando a una superficie, pero la conversión no se logra del 100%. Buscar estructuras, geometrías diferentes nos lleva a un mejor escenario para el uso de energías residuales. Profe, se desarrolla la nanotecnología, ¿no? Pero también de la mano viene el desarrollo, por ejemplo, de otro tipo de tecnologías como la inteligencia artificial, que ha llegado de alguna manera a nuestra cotidianidad. ¿De qué manera podría también como jugar a su favor todo este tema de inteligencia artificial en el marco de esos avances y desarrollo nanotecnológico? Considero que la inteligencia artificial ha sido uno de los logros fundamentales de la humanidad, porque nos permite ir a un escenario de optimización de recursos. Cuando involucramos inteligencia artificial para la construcción de estructuras a nivel nano y a nivel micro, logramos optimizar los procesos de transformación energética o de transferencia de energías o otro tipo de proteínas o cualquier escenario que logramos transmitir. Te voy a poner un ejemplo vinculado a eso. Actualmente los suelos no son altamente eficientes porque no están nutridos de forma uniforme. Por lo tanto, se necesitan estructuras nanotecnológicas con nanotubos que permitan generar hábitat para bacterias que transportan fósforo y hacer una condición eficiente en el uso del suelo. Entonces, en este escenario nos posibilita el uso de inteligencia artificial para el diseño de esas estructuras y cómo podemos distribuir las bacterias que nos permitan hacer el transporte del fósforo. Inteligencia artificial, cualquier área del conocimiento tiene que apropiarse de ella y hacer eficiente esa transformación que se logra. Bueno, súper interesante. Profe Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, por explicarnos un poquito más, abrir ese escenario del conocimiento frente a este tema que hemos elegido para hoy de nanotecnología. Bienvenido siempre a En Combo Aprendemos. Muchas gracias a ti, a Tatiana, a Angélica, por esta invitación tan fascinante y estamos siempre abiertos para compartir estos escenarios de ciencia y tecnología y innovación. Claro que sí, escuchaban ustedes, exploradores y exploradoras, al profe Leonardo Fabio Yepes. Él es director del programa de Ingeniería Mecatrónica en Uniagraria y bueno, nos ampliaba un poquito todo este concepto, Mile, de la nanotecnología. Avances muy interesantes de la ciencia, ¿no? Estamos muy avanzados, nanotecnología y lo que tú estabas diciendo, ya la inteligencia artificial, que además son temas de interés para nuestros jóvenes, son temas que a todos nos llama la atención porque estamos a la vanguardia de la tecnología, que estamos hablando de átomos, de 1.000 millones de átomos y de moléculas a nivel de todas estas estructuras. Bueno, muy interesante. Mile, y para todos los exploradores y exploradoras ya saben que nos pueden escribir a nuestros canales digitales si tienen alguna pregunta al respecto.